Buenos días, hermanos. Buenos días. Como siempre lo digo, para mí es muy bonito tener la oportunidad nuevamente de estar acá. Antes de arrancar con todo el estudio, los niños y jóvenes pueden pasar a sus clases, con los niños arriba y los jóvenes atrás con el hermano John. Listo. Perfecto. Para el día de hoy, mis hermanos, pues como hemos estado bien teniendo todos los meses, estamos trabajando con la serie de Génesis. Y el último domingo de cada mes trabajamos una religión. Había mucha gente que alguna vez me preguntó, ¿por qué nosotros tenemos religión si nosotros tenemos nuestra propia doctrina, nosotros tenemos todo? Para esto, vamos a arrancar como se debe arrancar y vamos a ir a la Biblia. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer? ¿Correcto? Dice la palabra de Dios: examinarlo todo, retener lo bueno. Listo, muchas gracias, hermano. ¿Se dan cuenta? El mensaje es simple y sencillo. Estudienlo todo, retengan lo bueno. Mis hermanos, esta serie de estudios de religiones no nacen porque nos picó la espina de ponernos a estudiar las religiones, no. Nace es porque nosotros tenemos que entender nuestro contexto actual y tenemos que entender nosotros de dónde somos, de dónde venimos, qué relación tenemos con cada una de las diferentes religiones. Ya vimos judaísmo, ya vimos islam, ya vimos catolicismo, ya afortunadamente también ya vimos una que otra ramita por ahí rara. Y el día de hoy vamos a arrancar con nuestra última rama grande del cristianismo, la Iglesia Ortodoxa. Para aquellos que son curiosos y se dijeron, ¿por qué tiene atrás una cosa rusa? La iglesia que está atrás es la Catedral de San Basilio, al lado del Kremlin, que está en Moscú, en Rusia. Es la iglesia más importante en este momento para la Iglesia Ortodoxa. Ahora, basándonos con eso explica por qué acá abajito está el título en ruso y acá arriba el título está en griego. Entonces, hermanos, que la lengua sagrada del catolicismo, ¿cuál es? El latín. Para los ortodoxos, su lengua sagrada es el griego. Pero, esta es su lengua sagrada, el griego. Pero donde más ortodoxos hay en todo el planeta es en Rusia. Por eso, los dos idiomas que vamos a tener acá muy presentes, como para entender un poco sus bases, sus principios, son el griego y el ruso. Para aquel que tenga la curiosidad, en griego se pronuncia Ortodoxi Católici Apostolici Ecclesia. Y en ruso se pronuncia Pravoslavnaya Katolskaya Apostolskaya Cherkov. Así se pronuncia. Yo no soy muy bueno en griego, entonces pues cualquier cosa me disculpo. Entonces, arranquemos. Como hemos visto, hace 3 meses nuestro hermano Wilmer nos dio un estudio sobre el catolicismo. Fueron 2 estudios muy buenos. Si alguno quiere verlo, está en YouTube. Y nos habló de qué es la Iglesia Católica. El día de hoy vamos a hablar de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, la Iglesia griega, o en palabras simples, la Iglesia Ortodoxa. Esta iglesia nace en el año 1054, tras algo llamado el Cisma de Oriente. ¿Listo? Tengan muy presente esa fecha porque aquí vamos a ver un poco eso. Dentro de las denominaciones cristianas, esta es la tercera denominación más grande. Primero están los católicos, segundo están los protestantes y tercero están los ortodoxos. Mis hermanos, voy a decirles algo para que entiendan gráficas, para que veamos. Cuando usted se quiera reflejar una gráfica de cristianismos, nosotros estamos representados como protestantes. Cuando veamos más ramas de toda esta parte de las religiones, van a darse cuenta que nosotros nos llamamos protestantes. Después entraremos a esa charla. Siguiente. La Iglesia Ortodoxa maneja muchísimas cosas diferentes a otras ramas cristianas. Sin embargo, hay un movimiento entrando en este momento en Colombia. No es muy grande, no es muy fuerte, pero un dato importante que hay que tener es que ya están acá, mis hermanos. Y no están acá por allá lejos, en un pueblo de frío. Por ejemplo, alguna vez están estudiando pensando en Tuja porque el alcalde es ruso. No solo están allá, están cerquita de nosotros. Ya vamos a ver. Y esta iglesia tiene actualmente entre unos 300 a casi 600 millones de personas, dependiendo el término que le pregunte. Todo el este de Europa, lo que vienen siendo países después de Alemania, Italia, todo el este de Europa, un buen pedazo de Asia, son ortodoxos. Una buena parte de lo que nosotros llamamos Oriente Próximo, los cristianos que están allá son ortodoxos, no son católicos.
Ahora bien, igual que la rama católica tiene tradiciones, creencias y una jerarquía propia. Ojo, esto es una cosa muy interesante que también vamos a estudiar. Y por último, vamos a darle por fin qué es ortodoxo, qué significa la palabra ortodoxo. Yo mis hermanos, que orto significa correcto y doxa o doxo significa doctrina. Es decir, ortodoxo significa doctrina correcta. Acá un dato especial. Una vez tuve la oportunidad de ver a un curita sacerdote ortodoxo que le decía, cuando el sol cae hacia el mar, genera una línea entre el mar y el sol. Esa línea nosotros la llamamos el orto, lo correcto. Por eso es que ellos son la iglesia ortodoxa, la iglesia de correcta doctrina. Ahora bien, para aquellos que tengan la duda, esta palabra de acá significa introducción en griego y se dice exagogi. Y esta de acá es la palabra rusa para decir introducción y después desdén. ¿Listo? Si algún día quieren estudiar esto, me gustaría que alguno le quiera espinita de estudiar eso, griego, ruso. Si quieren estudiar griego, mis hermanos, atrás tenemos varios libros de cómo aprender griego. ¿Listo? Siguiente. Excelente. Como yo les estaba diciendo, mis hermanos, a nosotros nos enseñarán como protestantes. Esta de acá es una gráfica mundial de cuáles son las religiones con más personas. Está primero el catolicismo, luego está el islam, gente no religiosa, hinduismo, budismo, etnias, religiones chinas tradicionales y los ortodoxos. El 7% de la población mundial son ortodoxos. Echen números, 7.000 millones de personas por el 0.07%, ¿cuánto da? No, 0.07. 490, más o menos 500 millones de personas. Y el 4% que viene allá son protestantes, o sea, nosotros. O sea, imagínense, son casi el doble que nosotros. Es un movimiento importante dentro del mundo. Y esta gráfica acá, mis hermanos, es la gráfica del año 2016 de cómo estaban las religiones repartidas en el país, acá en Colombia. El 73% eran católicos, evangélicos y protestantes, que juntos deberían estar, son el 7 y el 3% respectivamente. Creyentes de otra religión son el 6.5. Mis hermanos, ustedes viven acá y se han dado cuenta como del 2016 hacia acá, prácticamente casi 9 años, cómo ha crecido el movimiento protestante, cómo han crecido las iglesias evangélicas. Bastante, ¿no? Ahora, imagínense un movimiento ortodoxo que lleva desde los años 50 entrando acá en Colombia. Ya hay un numerito grande de personas, no mucho, pero ya hay. Y es importante conocerlos, porque ya están acá. Entonces, arranquemos. Para todo esto hay que entender cómo nacieron. Por un puntico, ¿quién me dice cómo se dice en griego nacimiento? Génesis. Ahí dice Génesis, se pronuncia. Génesis. O castellanizado, Génesis. El Génesis es el nacimiento. ¿Qué significa el libro de Génesis? En el inicio, en el comienzo. En ruso, pues si alguno tiene la duda, se dice Rosdeneye. Entonces, primero, esta iglesia nace, dale siguiente, en el año 1054 tras el Gran Cisma Oriente, donde el Papa León IX excomulga directamente al patriarca de Constantinopla, Ceruleano I. Y Miguel Ceruleano, excomulga al Papa. Entonces uno dice, bueno, una charla de 5 días, uno al otro se dieron y salieron. Eso es el año oficial de nacimiento de la Iglesia Ortodoxa. Si quieres darle la siguiente. Acá tenemos una fotico, este de acá es el Papa León y este de acá es Miguel Ceruleano. Y si se dan cuenta, están señalando uno al otro. Están diciendo usted fuera y otro también está diciendo usted fuera. Pero uno le pintan la idea, dicen eso, se fueron. Pero no están así. Resulta, mis hermanos, que ellos inician un periodo desde hace muchos años. Arrancamos en el siglo VII. Resulta, mis hermanos, que para el siglo VII, durante el periodo, comenzó a consolidarse con respecto a la autoridad de Constantinopla un clero. El Imperio Romano tenía 2 ciudades importantes. Roma, en la península itálica, y Constantinopla, que hoy en día lo conocemos como Estambul, que es una ciudad importante en Turquía. Resulta que alrededor de este patriarca en Constantinopla comenzó a generarse como una autoridad, algo fuerte. Y eso generó que el hombre comenzase a tener poder. El patriarca de Constantinopla ya no era un sacerdote más, ya no era un obispo más, era alguien importante con peso dentro de la Iglesia Católica. Siguiente. Para el siglo IX,
el episcopado oriental reconocía al Papa como honorífico. O sea, sí, él es el Papa, pero está allá lejos, allá en su trono en Roma. Mientras que para ellos era importante el patriarca de Constantinopla, que estaba ahí al frente de ellos. Pero también, hermanos, ¿saben qué pasó más o menos por esos siglos? Entre el séptimo y el noveno. Lo vimos en la última clase de religiones. Fue la expansión del Islam. En donde más creció el Islam fue acá. Que cuando comenzaron a subir la península arábiga, conquistaron todo el Magreb, que actualmente es el norte de África, fue la gran conquista del Islam. ¿Y quiénes estaban en la frontera del Islam? Constantinopla. Entonces, para ellos, la Iglesia Católica comenzó a negociar con los musulmanes, pero los dejaron ahí votados. A Constantinopla allá votado. Y por consecuente, todas las iglesias de Oriente quedaron a merced de los musulmanes. En este momento, en el siglo IX, tras todo lo que se había generado en tensiones entre Focio, el patriarca de Constantinopla, y Nicolás I, el papa, se generó una ruptura temporal. Hagan de cuenta, se pelearon y se dejaron de hablar. Eso fue más o menos para el siglo IX. Siguiente. Para los siglos X y XI, la ruptura, en vez de como limpiarse, aliarse, estuvieron de mal en peor. Se fueron rompiendo relaciones. Y en los dos concilios, de parte de las prácticas litúrgicas, las lenguas empleadas, los calendarios, la veneración de íconos y las regulaciones que tenían sobre el celibato sacerdotal, ellos se separaron definitivamente para el 1054. Dale al siguiente. Para julio de 1054, oficialmente, la Iglesia Católica excomulga a la Iglesia de Oriente, y la Iglesia de Oriente se llama ahora ortodoxa, excomulga a la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan cómo se llama la Iglesia Católica? La Santa Iglesia Apostólica Católica Romana. La Iglesia Ortodoxa es la Santa Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Eso es lo único que cambia. ¿Hasta el momento dudas? ¿Preguntan, mis hermanos? ¿Alguien tiene esa parte? Claro que sí, mi hermano Fede. ¿Un segundo? Que llegue mi hermano Olivardo. Buenos días, hermanos. Tengo una pregunta. Al inicio del estudio, su merced dice que el cristianismo empezó con estas religiones católica, ortodoxa, y que nosotros somos los protestantes. Yo lo que encuentro en la Biblia es que según la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, 6, 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Según esto, la enseñanza del apóstol Pablo, nosotros no somos protestantes, sino somos seguidores de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Somos cristianos. Las demás denominaciones, como católicos, ortodoxos, musulmanes, predican un evangelio diferente. No siguen a Cristo. No pueden ser llamados iglesias cristianas. Muchas gracias, hermano. Dos cositas que aclarar. Primero, cristiano significa cualquier que siga a Cristo. Entonces, musulmanes, católicos, protestantes, ortodoxos, todos, dentro de términos estadísticos y poblacionales, se refieren como cristianos. Para el año 1054 se divide la Iglesia Católica en la ortodoxa, y para el año 1540 y algo, Lutero hace un movimiento llamado movimiento de protestantismo. Para el año 1700 nosotros tenemos un movimiento llamado movimiento de reformación, que es aquellos que no reconocemos ni a los católicos, ni a los ortodoxos, ni eso. Volvemos de nuevo a las escrituras para volver a las escrituras. Nosotros estamos muy conectados por historia. Lo que yo les estoy contando es historia y es estadística. Pero
ante la estadística, nosotros somos los protestantes. Eso es en estadística. Obviamente, somos parte de los protestantes. Dentro de estadísticas. Una cosa son las estadísticas, que es una cosa humana, una cosa de medición. A nosotros, la verdad, la medición no nos tiene sin cuidado, porque nosotros sabemos lo que hacemos. Y si mi conciencia como cristiano está tranquila diciendo que yo soy de Cristo y no necesariamente un número, yo tengo la conciencia tranquila. Mi hermano Gilberto, y volvemos con mi hermano Freddy. Felipe, hay que tener en cuenta que la misma historia que se teje de todos estos grupos religiosos, el cristianismo comienza su más acérrima persecución en el año 70. De allí que salen esparcidas desde Jerusalén, como era la profecía que el Señor Jesucristo hizo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hay para resaltar de todo esto? Los cristianos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, es que de acuerdo a la hegemonía católica que predominaba en ese tiempo, los escritos que se han rescatado es con base en la religión católico-romana, lo cual no quiere decir que la iglesia de Cristo dejó de existir. Todo lo contrario, le tocó ir a las catacumbas bajo la tierra e ir predicando el evangelio de esa manera, extendiéndolo a lo largo y ancho del imperio de ese entonces hasta la actualidad. Listo. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta de lo que yo digo? O sea, si uno mantiene la fe sinceramente, las estadísticas poco y nada nos interesan. Sino que yo, ¿por qué les digo esto, mis hermanos? Porque retomando el versículo 16, dice, estudienlo todo, retengan lo bueno. Si ustedes un día quieren ver dónde está literalmente la iglesia de Cristo registrada en estadísticas, nos pone dentro de lo que se llaman protestantes. No les estoy diciendo a mis hermanos que necesariamente nosotros... No. Les estoy diciendo que dentro de estadísticas ahora vamos a poner eso. Porque mi hermano Gilberto dice, es verdad. ¿Cuándo nace la iglesia de Cristo? Excelente. Ahí en ese año. ¿Cuándo tuvimos nosotros la personería jurídica? ¿Alguno tiene esa fecha? Toca buscarla. Para el gobierno de Colombia, la iglesia de Cristo nace hace 40 años. Dime. Desde el 2011. Para el gobierno de Colombia, nosotros nacimos en 2011. Pero en realidad, mis hermanos, nosotros tenemos milenios y milenios de existencia. Lo que, reitero, lo que yo les estoy tratando acá de traer a ustedes, mis hermanos, son para que podamos estudiar. Me fascina cómo se arman acá estas charlas, porque por medio de esas charlas yo aprendo, mis hermanos aprenden, y todos podemos entender de dónde venimos, cómo es la cosa y por qué estamos donde estamos. Mi hermano Fede va a decir algo y después de eso continuamos. Sí, hermano, es que nosotros no podemos llamar a alguien cristiano. Vamos a tomar un ejemplo actual. Si yo sigo a un personaje, vamos a meternos por el lado de la política, si yo sigo al que es hoy en día presidente de Colombia, Petro, y tengo que seguir sus ideales para poderme decir que soy petrista y legarme a sus ideales. Si yo me desvío un poquito, yo ya no puedo decir que soy petrista. Entonces, ¿qué pasa con estas denominaciones? Pueden hablar de Cristo. En la iglesia católica hablan de Cristo, ¿sí? En la iglesia mormona hablan de Cristo. En la iglesia pentecostal hablan de Cristo. Pero no se sujetan a Cristo, no se sujetan a la cabeza que es Cristo. Si yo no me sujeto, si el cuerpo, que es su iglesia, no se sujeta a la cabeza, no podemos decir que son cristianos. ¿Sí me hago entender? Nosotros, ¿por qué decimos que somos la iglesia de Cristo? Porque seguimos la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Si alguna persona no sigue la doctrina de Cristo, por más que quiera decir que es cristiano, no puede ser cristiano porque está fuera del cuerpo. Bueno, para darle a explicar a mi hermano esto, voy a dar un ejemplo muy rápido. Cuando un árbol de manzanas crece muy bien, pero siempre hay una manzana podrida. Y una manzana que cae y se va, y una de esas semillas nace. Que esa manzana esté podrida no niega la existencia que venga de un buen árbol. Todas esas denominaciones no necesariamente son la iglesia de Cristo,
pero sí son parte de la cristiandad, porque reconocen eso. Ojo, reitero, no son la iglesia de Cristo, pero sí tenemos que conocerles. Aparte, ¿por qué? Porque en cierto punto son primos lejanos nuestros. Reitero, que una manzana podrida se vaya del árbol, no niega que alguna vez trató de ser parte del árbol. Continuemos. Vamos a ir a esta parte, y es la parte donde más vamos a entrar a estudiar, y es las diferencias. En griego se dice diáfores, y en ruso se dice rasishia. La primera gran diferencia que nosotros tenemos con ellos, excelente, sí. La primera gran diferencia, no se ve bien, es la lengua. Yo tengo mis hermanos que hasta el año 1962, cuando fue el Segundo Concilio Vaticano, la Iglesia Católica deja de dictar la misa en latín para dictarla en otras lenguas. Ellos, desde el día en que nacen, en el año 1054, dicen, ustedes pueden dar la misa en el idioma que quieran. Esto fue otro quiebre grande. Las iglesias protestantes que estaban por ahí, como decía mi hermano Gilberto, que estaban más o menos debajo de cuerda porque no podían ser muy expuestas, ya utilizamos la lengua propia. Es más, yo ahorita en qué idioma les estoy predicando a mis hermanos, en una lengua que todos hablamos, que es de acá. Entonces, esa fue el gran problema. La gran diferencia es la lengua y su lengua santa, que es el griego. Segunda gran diferencia, su calendario. ¿Ustedes saben cómo se llama el calendario que manejamos nosotros? No, señor, gregoriano. Nosotros manejamos el gregoriano. Ellos manejan el calendario juliano, dado por Julio César, nosotros por el Papa Gregorio. Por eso es calendario juliano y gregoriano. Les voy a dar una cosa para que entiendan. ¿Saben de dónde saqué esta imagen? O sea, imagínense, ¿de qué país, de qué iglesia, de qué país saqué esta imagen? Ya hablamos que ellos son de Rusia, de Ucrania, de los países del este. ¿Ustedes creen que saqué algunos de esos países? Esta imagen, mis hermanos, fue sacada de una iglesia que está al norte de Bogotá. Una iglesia ortodoxa. Así se ve una iglesia ortodoxa. Imágenes, palabras en griego, por acá en estar. Esto no es de Rusia, esto no es de Ucrania, no es de Estados Unidos. Esto es una foto de una iglesia que está acá, en este país. Por eso tenemos que estudiar esto, porque tenemos que saber cuáles son los otros movimientos que dicen ser cristianos, pero que en realidad tienen una doctrina rara, diferente. Ahora bien, continuemos. Esto de acá. Así se ve más o menos una misa ortodoxa. Están todos los santos expuestos y está sacerdote, obispo, patriarca, como quieran ponerle, ahí. Entonces, primera gran diferencia con todo. Ojo, dato importante, estas diferencias sean correspondientes a la Iglesia Católica porque nosotros conocemos poco de la católica, ¿o no? Un poquito al menos. Siguiente diferencia, Eucaristía. Para ellos, la Eucaristía, mis hermanos, es el acto de la cena, pero tienen ligeras diferencias. Primera gran diferencia dentro de esto es que no necesariamente tiene que pan sin levadura. Hay muchas iglesias ortodoxas que el pan es pan normal, pan que compraron en la mañana en una panadería. O sea, imagínense eso. Imagínense que acá cualquiera se imagina, no traje pan, pues acá está la panadería, compro 2 de pan y listo, sale. Eso dentro de nuestra doctrina y dentro de la doctrina cristiana está mal. El pan tiene que ser sin levadura. ¿Por qué el pan tiene que ser sin levadura, mis hermanos? No me digan así. ¿Por qué el pan tiene que ser sin levadura? Porque esa es la ordenanza. Porque ahí está el detalle, porque lo manda la Biblia. Ellos no les interesa el punto. Ellos, el pan puede sí o no con levadura. Y otro punto importante, y este sí que es mejor loco, no necesariamente toca estar bautizado para participar. Eso sí, cuando yo escuché, por Dios santo, esta gente está loca. Y como no es necesariamente que estar bautizado, un niño puede participar de la cena. Mis hermanos, ¿a cuántos de ustedes ahorita están diciendo, Dios mío, qué está diciendo este hermano? O sea, yo, por ejemplo, ya veo a varios que están como medio retorciendo en la silla, no saben qué hacer. Reitero, estas son las tradiciones de ellos. Por eso es que hay que estudiarlos. Siguiente. Imágenes. Una gran diferencia que tanto la Iglesia Católica, sus líneas, la Iglesia Católica y sus líneas tienen correspondiente a nosotros, es el uso de imágenes. ¿Cuántos no han andado? No, pues este mes
¿Este mes qué es para los camioneros y buceteros? El mes de la Virgen del Carmen. Y yo los veo que arman unas muy bonitas marchas con todo, bombitas blancas, celestes, la imagen de la Virgen, todo eso. Ellos también aceptan las imágenes, con la ligera diferencia de que a ellos no aceptan estatuas. Ustedes algún día tienen la oportunidad, no la desaprovechen, mis hermanos, de ir a una iglesia ortodoxa. Miren y van a dar cuenta que no tienen una sola estatua. Todos son imágenes. Tienen imagen de Jesús, de María, de José, de San Cirulio, de San Basilo, de todo el mundo, pero no tienen una sola estatua. ¿Listo? Siguiente. Sacerdocio y organización. Esta parte de acá, voy a tomar un tiempito para explicarles. Si quieres dar en la siguiente. Listo. Resulta, mis hermanos, que igual que la Iglesia Católica, ellos tienen una organización. Acá en este mapita van a darse cuenta que hay unas cosas pintaditas. Entonces aquí ellos tienen algo llamado las autocefalias. ¿Ustedes alguna vez han visto el escudo de Rusia? ¿Sí lo han visto alguna vez? Que es un águila que tiene dos cabezas. A esa águila se dice la águila bicéfala. Céfala es una palabra para referirse a cabeza. Y autocefalia significa cabeza propia o cabeza que anda. La iglesia ortodoxa, a diferencia de la iglesia católica, es que ellos tienen varias iglesias pequeñas, varias iglesias como estatales, y esa es la máxima autoridad en esa región. Y el que manda en esa iglesia, porque sería el Papa, se llama patriarca. Entonces ellos tienen, todos estos que están pintaditos de colores, que no tienen manchas, son las autocefalias. Ellos contienen en este momento, deme un segundo, tienen 18 iglesias autocéfalas, 6 iglesias autónomas, o sea que dependen de una autocefalia, y 6 territorios en disputa, dentro de los que están allá arribita, como pueden ver, América. Mi hermano, mis hermanos, ¿nosotros somos autocéfalos? Acá, mis hermanos, nosotros, la iglesia de Cristo en Bosa, ¿tenemos a alguien más arriba que toque rendirle cuentas aparte del Señor Jesucristo? No. La iglesia de Los Ángeles, no. La iglesia que está en Britania, no. Una cosa que nosotros tenemos desde hace muchísimos años y ellos tienen que aprender es que somos independientes, autónomos. Sin embargo, pertenecemos al mismo cuerpo. Si yo dentro de 8 días no estoy acá, sino que voy a la iglesia del Salitre o a la de Los Ángeles o a la de Italia, no van a hablar de lo mismo. Es la misma creencia, con la diferencia que hoy está en otro lugar físico. Mi hermano Gilberto. Lastimosamente, hermano Cristian, hoy en día podemos decir que sí hay diferencias en las iglesias del Señor Jesucristo. Ha permitido que se coloque en diversas partes del mundo. ¿Y por qué lo digo? He visto con mucha preocupación de los años hacia acá cómo la iglesia ha perdido su presencia. Se ha ido acostumbrando al mundo del momento y ha ido inculcando ciertas cosas en el culto que no van de acuerdo a la iglesia cristiana. Dígame, hermano, es que se me está adelantando, ahí va. ¿Por qué existe esta división dentro de ellos? Resulta, mis hermanos, que puede ser varios temas. Clima, idioma, lo que decía mi hermano Gilberto, por las costumbres que hayan ahí, es muy diferente. Entonces, la cefalia más importante dentro de ellos es la autocefalia de Constantinopla, la de Alejandría y la de Rusia. Constantinopla queda en Turquía, hablan turco, tienen costumbres musulmanas. Alejandría queda en Egipto, hablan árabe, tienen costumbres musulmanes. Y Moscú, Rusia, es un país que está al norte, tienen frío, otras costumbres. Entonces, cada una, a pesar de que pertenecen, tienen sus diferencias, cada una tiene sus propias diferencias. Y dentro de esas grandes diferencias está el sacerdocio. Ellos, como sacerdocio, tienen a un patriarca, que se pone a un papa, después vienen los obispos, después del obispo vienen los sacerdotes, los diáconos y los monjes. Esa es la división. Mis hermanos, acá en la Iglesia de Cristo, ¿tenemos jerarquía? Sí, sí la tenemos. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y después quién viene? Los líderes, los maestros, los diáconos, no en ese orden, qué pena, pero sí tenemos una jerarquía.
no tan marcada como la de esta gente, que esta gente tiene mucha parnafernalia, pero sí tenemos una jerarquía, una forma en cómo nosotros tenemos que guiarnos. Estar acá parados, mis hermanos, no es que yo el día ya diga como, sí, voy a dar un sermón, voy a dar un estudio, no me listo y lo hago. No, todo tiene una preparación, todo esto. Ahora, dato curioso dentro del sacerdocio de esta gente, no tienen celibato los 3 primeros niveles básicos. Dentro de la Iglesia Católica, dentro de muchas divisiones, existe algo llamado celibato. Es aquel que quiere pertenecer al sacerdocio, no puede casarse, no puede tener esposa. Dentro de la Iglesia Ortodoxa, tanto los sacerdotes, los diáconos, como los monjes pueden tenerlo, pero los obispos y los patriarcas no pueden tener esposa. Eso es el celibato. Si algún día ustedes me van, quién sabe si nosotros tenemos o no, léanse Timoteo. En Timoteo, lo que es premiado según el capítulo 5, dice cuáles son las condiciones para yo poder ser maestro, ser anciano o ser diácono. Van a darse cuenta que una cosa importantísima para hacer cualquiera de ellos es ser marido de una sola esposa. Ojo al detalle. Léanlo, búsquenlo. Les voy a dejar la espinita para que busquen. Siguiente. Ahora bien, comunión. Ya nos dimos cuenta que esta gente tiene muchísimas diferencias entre nosotros. Pero una de las grandes diferencias que ellos tienen, mis hermanos, es cómo hacen la comunión. Para el siguiente, lo que voy a hacer, necesito que por favor todos se pongan de pie, por favor. De pie, todo el mundo de pie. Mis hermanos, por favor. En la iglesia ortodoxa no hay sillas. La misa, que dura 3 horas, se hace de pie. Ustedes ahorita, ¿se sienten un poco incómodos que los hayan levantado en pleno estudio? Sí, claro, había uno que otro que ya estaba medio bostezando, otro que estaba incómodo en la silla y moviéndose por todo lo que yo estoy diciendo. Ahora imagínense estar así 3 horas escuchando himnos, incienso y escuchando a un Señor que habla muchísimo. Eso es una comunión ortodoxa. Todos de pie, incienso de un lado a otro, himnos e himnos e himnos e himnos e himnos, y después de eso dan la bendición final y pueden retirarse. Pueden otra vez tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias por el ejercicio. Así es una misa ortodoxa, llena de incienso, llena de himnos, y una cosa muy importante, una cosa que nosotros como Talía que esto sí tenemos mucho, solemnidad. Y es que cuando inician ellos sus ritos, son todos muy callados, organizaditos, ponen atención, cantan cuando tienen que cantar, se quedan callados cuando tienen que quedar callados. Es muy interesante, tuve la oportunidad de alguna vez ver una misa ortodoxa y es muy interesante la solemnidad que ellos cargan. Todo tiene una carga simbólica, todo tiene una tradición. Es algo que en lo personal, reitero, es muy lindo de ver. Pero acá nace el peor enemigo de cualquier rama, denominación y cualquier identidad cristiana: tradición. La palabra tradición, no la palabra como tal, la tradición es un gran problema. ¿Por qué? Y vamos a lo siguiente. Primera cosa, la Biblia ortodoxa. Por favor, ponla. Esto acá, mis hermanos, es una cruz ortodoxa. Y acá en ruso dice Biblia, o exacto, B-I-B-A-I, y acá esta letra significa I y después A, Biblia se pronuncia. La cruz ortodoxa significa la cruz donde murió Jesús, el pedazo de madera donde él tenía los pies, y el pedazo de madera donde está escrito su nombre. Eso significa esta cruz. ¿Eso tiene un simbolismo real para nosotros? ¿No? Yo con mi papá muchas veces decimos, yo creo que a Jesús lo que menos le gusta es ver una cruz. Imagínense al pobre hombre diciendo como, voy a ver cómo están los seguidores, porque todos tienen donde me mataron. O sea, imagínense, mis hermanos, tienen la oportunidad. No tengo la oportunidad, qué pena. Imagínense ustedes, solo imagínense, a ustedes lo matan de un balazo. Imagínense. Y cuando ustedes van a visitar a la familia, todos tienen colgados un collar, una pistola. ¿A ustedes les cansaría eso, gracia? ¿Cierto que no, verdad? Ahora imagínense a Jesús cómo está de contento viendo una cruz. Esa es una charla que yo tengo mucho con mi papá, es una charla que hemos tenido varias veces, pero solo les quiero dejar la espina como para que lo piensen, como para que lo analicen.
Ahora bien, retomando. Acá, mis hermanos, no, anterior. Acá retomando, mis hermanos, la Biblia ortodoxa es una Biblia que contiene exactamente 77 libros. ¿Ustedes se acuerdan que una de las grandes versiones que existen es la Septuaginta? Ellos tienen esta Biblia más los libros del Nuevo Testamento. Entonces ellos tienen primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos. Tienen la oración de Manasés, tienen el libro de Judith, tienen el libro de sabiduría. Todos esos libros, ellos los tienen ahí. Tienen el libro de Enoch. Eso me parece muy curioso, tienen el libro de Enoch. Ahorita vamos a ver qué opinamos nosotros correspondiente a esto. No se me adelanten, tranquilos. Pero ahorita veremos. Siguiente. Virgen y santos. Ahorita, mis hermanos, si quieres, dale. Ellos dicen que la Inmaculada Concepción no existe. La Inmaculada Concepción como tal, mis hermanos, para ellos no existe, para ellos es redundante. Ellos tienen una palabra muy bonita llamada, y lo digo acá, Theotokos, que significa la Madre de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquellos que estuvieron en el estudio de mi hermano Wilmer no están perdidos ahorita. ¿Se acuerdan cuando mi hermano Wilmer habló de sacramentos, habló de la Inmaculada Concepción y todo eso? Pues acá está la diferencia. La gran diferencia de ellos es que no tienen nada de eso. Siguiente. La otra dos grandes diferencias, si quieres dale y dale de nuevo, es esto. Sacramentos y el filoque. Mis hermanos, vamos a repasar un poquito cosas que hemos aprendido hace mucho. ¿El Padre viene del Hijo? No mentiras. El Hijo viene del Padre, ¿verdad? ¿El Espíritu viene del Padre? Sí. ¿Y el Espíritu viene del Hijo? Sí. Ellos niegan esto último. Para nosotros, el Hijo viene del Padre, el Espíritu viene del Padre y el Espíritu viene también del Hijo. Para ellos no. Para ellos existe el Padre. Sí, el Hijo viene del Padre, sí, el Espíritu viene del Padre, pero estos dos no están entrelazados. Para los ortodoxos, mis hermanos, para ellos, Jesús y el Espíritu Santo son dos cosas que no tienen nada que ver. Sí, otra vez hay alguien por ahí que está retorciendo en una silla. Disculpen, mis hermanos, yo sé que esto no debería decirse, pero es que son las creencias de ellos. Y tenemos que estudiarlas para entender cuál es el movimiento que está entrando ahorita. Ahora bien, se me olvidó decirles, esta palabrita de acá es creencias en griego, que se pronuncia pishti, y esto es en ruso, que se pronuncia vera, no me digas, viera. ¿Listo? Vamos a continuar, que ya no nos queda tiempo. Ahora bien, mis hermanos, todo esto es muy largo, todo esto es muy raro. Felipe es otra de unos estudios que ni se entiende a veces. Entonces vamos a ver lo que nos interesa. ¿Qué dice la Biblia? Para allá está la palabra. ¿Quién me puede decir cómo se dice eso? Excelente, muchas gracias, Alberto. Y acá en ruso, ¿se acuerdan que yo os había mostrado cómo se dice? Biblia, en ruso. Entonces, primero, arranquemos. Nuestro gran lema, mis hermanos, es que nunca se nos olvide, ténganlo como presente en su vida, en su corazón y en su mente. Hablamos donde la Biblia habla. Gracias, al menos hay 3 que me están poniendo atención. Primero, arranquemos. Siguiente, por favor. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. Tengan cuidado todo el que escucha las palabras de la profecía de este libro. A quien añada algo, Dios le añadirá a él las palabras escritas del libro. Si alguien le quita algo a las palabras de la profecía de este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que nombra aquí. Entonces, arranquemos con la primera diferencia grande de lo que dice la Biblia correspondiente a lo que ellos creen. Ellos tienen 77 libros correspondiente a la Septuaginta. ¿Qué dice la Biblia correspondiente a añadir libros? Ahí están, mis hermanos. Entonces acá vamos a comenzar a desglosar un poco qué tan ciertas son las creencias de ellas. Primero, si añado poquito, está mal. Si alguno tiene la curiosidad, mis hermanos, de por qué nosotros tenemos tan poquitos libros comparado a la Iglesia Católica y a la Iglesia Ortodoxa y a la Iglesia Etíope, es porque nosotros nos basamos en el Concilio de Nicea. Y también nos basamos en que cuando Juan, los apóstoles, escribieron estos libros, ellos tenían el Tanaj judío. Nada más. Primera, segunda, tercera, cuarta Macabeos, Judith,
la historia de Manasés, el libro de Enoch, eso no está en el original, eso no es parte de nosotros. Mi hermano Gilberto. Cuando hablamos de que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla, podemos hacer una hegemonía con la iglesia primitiva. ¿En qué sentido? La iglesia primitiva, cuando usted hablaba de la Septuaginta, que es la traducción de los 70, que tiene una historia muy bonita en cuanto a la canonicidad de la Biblia, porque algunos libros entraron en ese canon o regla, que es lo mismo, y por qué otros no entraron. Y eso es muy importante que en algún momento se dé esa discusión, hermano. Listo, muchas gracias, hermano Gilberto. Si se dan cuenta como estos estudios dan muchísimas más preguntas y dudas, pero mi hermano Gilberto dijo algo que todos estamos de acuerdo. Nosotros seguimos el canon, que es el canon que nos dieron, que nos entregó Dios. Los otros libros, mis hermanos, si tienen la oportunidad de leerlos, léanlo. Son bonitos. Porque el libro de sabiduría de la Iglesia Católica es un libro muy bonito de leer. Qué lástima que no sea un libro santo. Y acá viene la primera enseñanza, mis hermanos. Y se los voy a dejar. Y es, tengan cuidado, porque no toda escrito hacia Dios es escritura santa. Ojo al detalle. Vamos a ir 3 veces, por favor, y vamos a repartirnos esos 3 versículos. Juan 4:24, Juan 15:26 y Juan 15:26. ¿Listo? 3 hermanos, por favor, búsquenme. Si quieren, yo me encargo de uno de estos. Yo voy a agarrar Juan 4:24. Acá una hermana agarre, por favor, el 14:26 y acá el 15:26. Dice Juan, ¿cuál tiene, hermano? 4:24. Léalo, por favor, hermano. Dice la Escritura, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Listo, muchas gracias, hermanos. Este versículo es para decirles cómo nosotros adoramos a Dios. Por favor, den una vista al local. ¿Nosotros tenemos alguna imagen? No. ¿Tenemos algún simbolismo? No. Lo único raro que hay por acá es, por ejemplo, escrito está este versículo y el logo de la iglesia, pero pues eso ya es marca personal, es diferente. Cuando nosotros adoramos, mis hermanos, no adoramos a una imagen que está ahí, no le prendemos veladora, no. Yo puedo estar acá solo, apartado de todo, y con mi espíritu, mi alma, orarle a Dios. Nosotros no necesitamos intermediarios. ¿Por qué? Porque ya está Cristo, ya está. No tenemos que añadirle más cosas. No hay más santos, no hay vírgenes, no hay imágenes que intercedan por nosotros. Está mi espíritu que habla directamente con Él. ¿Amén? Listo. ¿Quién tiene Juan 16:26 y quién tiene Juan 15:26? ¿Quién lo tiene y lo quiere? Allá mi hermano tiene el 14. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará el testimonio acerca de mí. Listo, muchas gracias. Lo siguiente, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y les recordará todo lo que dije. Ahora, por favor, 15:26. Dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Muchas gracias, hermano. Ojo al detalle, son 2 versículos que no están separados y no están por fuera de ningún canon. Y dice que mi Padre les traerá a ustedes el Consolador, que les hablará de mí y que yo también he mandado. Mis hermanos, el mayor problema de esta denominación cristiana es la negación entre el Espíritu y Jesús, que entre nosotros, y lo pueden leer, o sea, no son cuentos que yo me invento, no es que hoy yo traigo ideas raras a ponérselas a ustedes, no, la misma Biblia lo dice. El Consolador, el Espíritu Santo, no solo viene de parte de Dios, también viene de parte del Señor Jesucristo. Mi hermano Gilberto, y continuamos. Dale 2 veces, por favor. Hay algo para tener en cuenta, hermano, y es que el mismo Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles antes de salir al cielo o de subir al cielo, les dijo, les conviene que me vaya porque una vez que me haya ido, les enviaré al Espíritu Santo, el cual los va a llevar a toda la verdad. Mi hermano Gilberto se me adelantó. Bueno, Juan 14, versículos 9 al 11. Ahí Jesús le habla a Felipe, le dice, tú que me estás viendo y que acabas de ver mi llaga, no te preocupes, que yo a ustedes
Les mandaré. Entonces, como ya tenemos el versículo, gracias, hermano Gilberto, vamos a leer este último. Y permítanme, yo se los leo. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Si alguien quiere tomarle una fotico, esta diapositiva para estudiarlo en la casa, ténganlo muy en cuenta. Estos son versículos muy bonitos. Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice lo siguiente. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían y comían y oraban juntos. Mis hermanos, ellos son muy arraigados a sus tradiciones. Ellos valen más una tradición que lo que dice la Biblia. Ahora les pregunto a ustedes y no me contesten. ¿Qué tradiciones tiene usted? ¿Qué tradiciones tengo yo? Más bien, me voy a contarme. ¿Que no están de acuerdo a la Biblia? Una espiguita encima de la mesa, unas lentejitas en el bolsillo, cada vez que paso un cementerio a fingir que me persino. ¿Qué tradiciones tengo yo que valen más que la verdadera doctrina? ¿Qué sacramentos aún sigo manejando? Eso de esos sacramentos es una discusión que sería muy chévere un día de estos tener. Bueno, continuamos. Ahora, mis hermanos, quiero hablarles un poco y ya voy a las conclusiones después de esto. Esta es la iglesia que está en la calle 103. Está a 5 minutos de calle 100 y a 8 de la estación de la 107, creo que es. 106. Esta es la iglesia de la Virgen del Concilio, una cosa así. Y es la iglesia donde saqué la foto que estaba en la parte de las creencias. Esta es una iglesia ortodoxa. Y esta es peor. Esta iglesia está aquí nomás en, ¿cómo se llama? Santa qué? En Sierra Morena. Mi hermana, que el novio de mi hermana vive por allá cerquita, ha visto esta iglesia. Y es una iglesia ortodoxa. Fíjense, mis hermanos, que no es un movimiento que está lejos de nosotros. No es un movimiento que nació hace 8 días y está allá lejos, en Rusia, allá perdido, en una tierra fría. No. Es un movimiento que ya está acá, mis hermanos, que está acá presente. Y algo que les debería preocupar a todos, está creciendo más rápido que nosotros. Está trayendo mucha más gente. Por una llana simple razón. La tradición llama mucho. Y nuevamente los católicos más tradicionales se vuelven ortodoxos. Mi hermano Frey, y seguimos. Sí, hermano, qué bueno que esas 2 diapositivas y referente a la pregunta que usted hizo, qué tradiciones sobre los sacramentos tenemos o qué tradiciones, porque de pronto muchos salimos de esas sectas, qué tradiciones tenemos, ¿no? Y qué bueno que usted lo acaba de explicar con esas 2 diapositivas, haciendo referencia a que esto es una iglesia y a que la que está al lado derecho es otra iglesia, ¿sí? Dentro de nuestro costumbrismo tenemos como tal que la iglesia es la edificación como tal, y he escuchado a muchos hermanos decir que vengan a la iglesia. La palabra de Dios dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Una buena referencia que usted hace y del costumbrismo que tenemos todavía arraigado a esas tradiciones es que creemos que el local donde nos reunimos, la iglesia de Cristo, es la iglesia. Y usted mismo hace referencia. Esos que están ahí son edificaciones, pero no es la iglesia, no es una iglesia. Recordemos que la palabra iglesia viene del griego que es eclesia, que significa una reunión de personas con un mismo propósito de adoración. Entonces tenemos ese costumbrismo de decir, vengan a la iglesia. No, vengan al local de reunión a reunirnos como iglesia. Eso no son iglesias, esos son templos. Muchas gracias, hermanos. Para apoyar esto, hay un versículo en la Biblia, disculpen, hermanos, con versículos que dice, porque cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hay otro versículo, recordemos cuando
El Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana y ella le dice que ellos adoraban ahí en el pozo de Jacob y que ellos adoraban en Jerusalén. El mismo Señor Jesucristo le dice que ni en Jerusalén ni allá, acabamos de leer el versículo, ¿no? Que ni en Jerusalén ni allá era lo que lo iban a adorar, que los verdaderos adoradores le adorarían en espíritu y en verdad. Por eso se destruyó el templo en Jerusalén. Listo. Muchas hermanas, hermanos, muchas gracias por eso. Entonces, sí, mis hermanos, entonces, fíjense cómo es todo esto. Ahora bien, estas dos imágenes no les voy a dar la dirección por términos de legalidad, no podemos, pero sí quiero que sepan que están cerquita. Esta iglesia, sobre todo, mis hermanos, está a un bus que nos cuesta como 2.500 pesos de distancia. El bus donde me monté valía 2.000 para venir hasta acá, o sea que no está lejos, no es tan lejos. En cierto punto siguen siendo primos nuestros, entonces hay que tenerlos muy presentes, mis hermanos, porque no es que el primo sea lejano y lo haga, no. Muchas veces lo que les falta a alguien es traerlo de nuevo y mostrarle verdad a qué es lo que pertenece, qué es lo que tenemos. Entonces, y para terminar, conclusiones. La palabra de acá abajo es sinopsis. ¿Alguna vez se acuerdan que en el colegio nos dijeron que haga una sinopsis? Pues allá tienen de dónde proviene la palabra sinopsis, significa conclusión en griego. Y en ruso, esta palabra se pronuncia, está difícil, salkyutchetny, una cosa así. Es una palabra complicada de decir. Si un día queremos sentarnos, les explico a ver cómo dice. Pero para conclusión, la iglesia ortodoxa, mis hermanos, igual que cualquier denominación cristiana, cualquier rama cristiana, cualquier tipo de religión, merece por encima de todo respeto. Sí, pueden estar equivocados, pero merecen respeto, mis hermanos. Es muy bonito aprender, porque podemos aprender ellos en qué creen para después, si tenemos la oportunidad, enseñarles lo bonito. No hay nada más bonito, mis hermanos, que entender cómo piensa una persona para después mostrarle por qué está equivocado. Cuando yo era niño, mis hermanos, era muy, lo digo así, y medio feo, era muy bruto para leer. Con mi papá empezamos una terapia, duré como 2 años con él, donde el primero yo cómo leía, y eso me dijo, mira, te estás equivocando acá, así no se pronuncia así, así no se juntan esas palabras, se junta así. Primero tenemos que entender, mis hermanos, cómo funcionan ellos para traerlos del nuevo camino. Y ante todo, merecen respeto. Porque en cierto punto siguen siendo primos nuestros, lejanos, pero son. Siguiente. La historia, mis hermanos, básicamente ellos son una gran división. Y la más grande que hay. Tiene una división mucho más grande que cuando Lutero hizo el movimiento en contra de la Iglesia Católica. Es una división gigantesca. Entonces nunca se nos olvide eso. Es una división. Siguiente. Su Biblia es muy interesante y es hasta bonita de verla, mis hermanos. Ustedes no saben lo bonito que es agarrar un libro que está en ruso y decir, ay, tan bonito como se ve. Y cuando uno aprende a leer las letras rusas, está más bonito entenderlo. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Y como les decía a ustedes, no toda escritura hacia Dios es escritura santa. No todo lo que brilla es oro. Entonces hay que tener cuidado sobre la Biblia que hacemos. Siguiente, el enfoque hacia la Trinidad es muy diferente, mis hermanos. Pero pues, no peleemos con palabras. Hablemos con la Biblia. Si un día tienen la oportunidad, mis hermanos, vean la Biblia. Vean cómo ellos muchas veces te ofrecen poca Biblia. Siguiente. Allá están. Sí, mi hermana y continuamos. ¿Qué pena? Yo creo que es muy importante, o sea, saber de todas las denominaciones y nosotros como hijos de Dios saber, ¿no? De dónde empezaron y todo. Pero también, o sea, dice Dios que Él no habita en templos humanos, sino el templo, nosotros somos su templo, nuestro corazón. Y cuando vamos a dar esas nuevas, porque Dios, o sea, nosotros somos ese pueblo de Dios, que damos esas buenas nuevas. Lo debemos hacer con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con amor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El mundo se está destruyendo afuera en pedazos, no solo en Colombia, Estados Unidos. El mundo está dividido por la avaricia, la envidia, bueno, una cantidad de cosas. Y nosotros somos ese pueblo que estamos aquí para llevar esa misión.
Y esa misión la debemos llevar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus pisadas, con amor, con paciencia, con misericordia. Porque si vamos y le predicamos, mira, aquí tenemos los 5 pasos para que seas salvo, pero no lo vivimos, es muy peligroso. O sea, como hijos de Dios vivirlo. Y pues sí vemos otras denominaciones que crecen, como, no sé, allá hay muchas mega iglesias que no caben, pero ellos enseñan es el evangelio de la prosperidad, o sea, algo muy triste. Tenemos otros que, unas denominaciones muy peligrosas, aquí hay una de una señora, ¿no? Que es, lastimosamente, algunos, bueno, muchas denominaciones y están saliendo más. Entonces, ¿cómo venceremos? O sea, somos poquitos, pero desde nuestro Señor Jesucristo cuando escogió sus 12, pero ¿qué hicieron esos 12? Revolucionaron el mundo con fe, con amor, esperanza. Y eso es algo que a nosotros no se nos debe quitar, la fe, el amor y la esperanza que tenemos en nuestro Dios, y que unidos por la fe, el amor, venceremos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no podamos, y no nos desanimemos si somos poquitos. Si seguimos a Cristo, nuestro Maestro, venceremos y muchas almas van a llegar a los pies de Cristo. Gracias, hermano. Amén, hermano. Uy, mi hermana se acaba de dar un salto, un brinco. ¿Cómo se nota que sí me están poniendo cuidado? Gracias. Mi hermana, qué bonito que su merced nos dice, porque todo eso que su merced está hablando de las mega iglesias, todo eso viene dentro de los próximos estudios que vamos a tener en esta serie. Entonces sigan esta serie, hermanos, que vean cómo ya comenzamos a conectar y viene más. Bueno, retomando, una más por favor. Acá, antes. Acá dos cosas importantes. Uno, son primos nuestros, mis hermanos. Lejanos, pero son primos nuestros. Pero no toda la familia está siempre en lo correcto. Entonces, mis hermanos, la invitación de hoy es: no salga con la rabia de es que Felipe nos habló de una denominación que no tiene nada de sentido. No, ¿saben cómo? Vean, hay una denominación que está como rara y está creciendo. Y más bien yo, como cristiano verdadero creyente de Jesús, puedo algún día hablar con uno de ellos y traerlo a nosotros. Y por último, mis hermanos, es un movimiento que tiene miles de personas, milenios de existencia. Y por eso es importante saber de ellos, entender de ellos. Porque puede, y Dios no lo quiera, que tarde o temprano comiencen a convencer gente que está acá. O puede que ya están convenciendo a uno que otro, y nosotros solo no sabemos. Para finalizar, he acá un mapita, mis hermanos, de cómo está Europa. Musulmanes, ortodoxos, católicos, protestantes. Fíjense cómo está el mundo. Este mapa no es de hace 10 años, este mapa es actualizado. ¿Cómo está dividido las cosas? Todos dicen ser creyentes en Jesús. Todos dicen tener la verdad total. Pero solo hay una verdad, mis hermanos, y la única forma como vas a poder llegar a la verdad es leyendo lo que Jesús dice. Recuerden mucho, mis hermanos, hay una frase, un versículo, lo tenía en la punta de la lengua. Mi hermana está diciendo. Dice que solo de mí creo que es la verdad. Una cosa así. Gracias, hermano Gilberto, porque la verdad os hará libres. Mis hermanos, hoy quise traerles la última gran rama del cristianismo, de que se denomina cristianismo, para que entendamos, para que aprendamos. Y más aún, para que ustedes se puedan llevar eso. Me faltó muchísimo que decirles, faltó hablar de santos, de sacramentos, de muchísimas cosas. Pero lo importante, mis hermanos, es respeto para poder entender y traerlos de nuevo al camino. Que Dios los bendiga y vamos a tomar 5 minutos, pero claro, mi hermano, dígale. Referente a esta diapositiva, a lo que nos habla la hermana de todas estas mega iglesias, de todo esto, tengo acá un versículo bíblico, 2 de Timoteo 3, que debemos saber, ¿no? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrán hombres amadores de sí mismos, eso lo vemos en las mega iglesias, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué nos quiere decir estos versículos bíblicos y lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo durante tantos tiempos? Que la palabra de Dios se cumple para la venida del Señor Jesucristo. Recordemos que estamos viendo apostasía a la fe. Estaba leyendo hace un momento Filipenses, dice que hay un solo Señor, una sola fe, un solo evangelio, uno solo. O sea, ellos no cumplen con esos requisitos. Pueden hablar de Cristo, pueden leer Biblias, pueden tener palabras bonitas, pueden tener profecías, pero no son la iglesia, no son cristianos, no hacen la voluntad de Cristo. Y en esto vemos que se cumple la palabra y que está muy cerca el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, porque son señales sobre la venida. Listo, hermano, muchas gracias. Para finalizar, ustedes, hermanos, tienen una idea muy bonita y les tengo una excelente invitación. Sigan mirando acá, porque todo eso que ustedes van a hablar, lo vamos a seguir haciendo acá. Mega iglesias, todo eso, vamos a hablarlo acá, mis hermanos, de estudios de religión. Y más importante que todo esto, voy a ver si van a subir, hay un estudio que tuvimos con el hermano Rafael sobre la historia de la Biblia, que próximamente lo subimos a YouTube para que lo puedan ver. Y todo eso que usted dice, mi hermano, por aprender.